tantas experiencias que no llegan para quedarse, sino simplemente para expandirte. Vivir entre cosas que se sienten opuestas, pero que finalmente siempre están conectadas. Nunca te saltes la subida. Las olas más peligrosas son las que llegan cuando tú crees que ya lo sabes todo. Quiero tener una vida llena de muchas primeras veces para no perder esa curiosidad por la vida. La parte cool no existe sin la montaña que te lleva hasta ahí. Parar no tiene por qué significar rendirse. Siempre he pensado que de eso se trata la vida, de vivir entre cosas que se sienten opuestas, pero que finalmente siempre están conectadas, de aceptar la dualidad de la vida. Y un viaje me lo reconfirmó. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y no hablo de algo que se sienta enorme, hablo de cuándo fue la última vez que te permitiste probar algo que nunca habías comido, o cuándo tomaste un camino diferente para llegar al mismo lugar que siempre. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste tener una conversación que normalmente no tendrías? Y si te cuesta recordarlo, este episodio es para ti y también es para mí, que regresé hace unas semanas de un viaje que hice con mi novio Sebastián, y fue un viaje que tenía doble propósito. Íbamos a hacer el lanzamiento de En Evolución Podcast, este podcast, y también íbamos a celebrar nuestro aniversario. Cuando yo planeé el viaje, yo pensaba que fuera un viaje muy, muy tranquilo, de mucha desconexión, de mucho descanso, pero se convirtió en todo lo opuesto. Fue un viaje llenísimo de mucho movimiento, de mucha intensidad y también de muchas primeras veces que para nada estaban planeadas. Definitivamente no era el viaje que yo planeé, pero sí era el que necesitaba. Este viaje me dejó 4 lecciones que me voy a llevar siempre conmigo, y al final me dejó algo que, más que una lección, para mí se sintió como un regalo y que hoy te lo quiero compartir. Como te contaba, el viaje estuvo lleno de muchísimo movimiento, mucha intensidad, incluso golpes, pero empezó suave, digamos que empezó tranquilo. La primera experiencia que tuvimos, la primera vez, fue salir a montar a caballo por la playa, que wow, qué experiencia tan hermosa, definitivamente la repetiría 1000 veces. Además nos permitió sentirnos muy, muy afortunados porque el guía, el chico que nos estaba ahí acompañando con los caballos, nos contaba que ese día estaba haciendo un atardecer precioso, o sea, se veía así como la bolita roja, el sol, o sea, lo podías ver, era divino, y nos decía como que el atardecer no se veía así hace meses. Literalmente nos dijo el mes, creo que era septiembre, como que no le tomaba una foto al cielo así. Y yo, qué loco, fue como, ¡ah! Gracias Diosito, fue muy, muy lindo. De esa experiencia me llevó que no todas las primeras veces tienen que sentirse como algo retador o algo que te saca precisamente de tu zona de confort, sino que hay primeras veces que simplemente te piden que estés ahí presente y abierto a recibirlas. Pero el viaje no se iba a quedar en lo suave. Al día siguiente llegó la primera lección y yo le puse la lección de la montaña, porque nos fuimos a hacer tubing al río, que es este deporte en el que te tiras por el río como en una especie de llanta, como de flotador, pero tú, para poder llegar a esa parte como del río desde donde vas a bajar, pues nosotros tuvimos que subir por una montaña como más de una hora caminando, y era una montaña en plena subida. Bueno, es que estábamos en Palomino, entonces para llegar a esa parte del tubing estábamos literalmente subiendo como por la Sierra Nevada, o sea, era muchísima, muchísima humedad, había muchísimo calor. Yo tenía pánico de que me encontrara con un animal. Honestamente, yo esa parte no la disfruté para nada. O sea, yo todo el tiempo pensaba en que tenía que seguir avanzando, en que hay que avanzar rápido, en poner un pie delante del otro, porque yo ya quería llegar. Y cuando llegamos finalmente como a esa parte desde donde ya nos íbamos a tirar, fue cuando entendí que el viaje me había dado mi primer lección. Nunca te saltes la subida. Hay tantas situaciones en la vida en la que literalmente es imposible, como en este caso, llegar a esa parte en la que me iba a poder tirar del río, saltándome la subida, saltándonos las partes que se sienten incómodas, pero que definitivamente hacen parte del proceso, y sin ellas el resto no puede existir. Esto nos pasa con tantas cosas. Cuántas veces queremos tener el cuerpo así ideal, soñado, pero nos rehusamos a meter la disciplina y las horas al gimnasio que eso requiere. Pasa muchísimo cuando queremos sanar o soltar algo y queremos sentirnos en paz con eso que dolió así de la nada, sin habernos permitido llorarlo, sentirlo, realmente atravesarlo. La parte cool no existe sin la montaña que te lleva hasta ahí. Pero la enseñanza no había terminado ahí, porque cuando ya estábamos en el río vino la segunda lección. Y a esta la llamé la lección del río. Al principio, cuando empezamos a bajar por el río, pues fue emocionante, habían partes rápidas llenas de mucha adrenalina y estaba chévere, pero luego ya llegó una parte en la que se puso el río muy tranquilo. Entonces fue un espacio para realmente como contemplar. El paisaje era precioso, o sea, las vistas eran espectaculares, había muchísimo verde, muchos pajaritos, fue como curiosear, buscar animalitos, habían muchas, muchas cosas que ver y estar como en silencio simplemente contemplando, y estaba todo muy rico. Pero llegó un momento en el que literalmente me aburrí. Me aburrí, lo único que pensaba en ese momento era como que cuánto faltará, será que ya vamos a llegar. Y fue exactamente en ese momento en el que llegó la lección número 2.
rendirte al ritmo de la vida. Yo ya estaba ahí y no podía hacer absolutamente nada para que el río fuera más rápido. Yo lo único que podía hacer era rendirme ante la vida, ante el río y sus ritmos, y fue lindo porque es algo que he estado integrando como en mi vida ya hace unos mesecitos, es algo reciente y es algo que me repito mucho cuando estoy en ese tipo de situaciones donde como que me frustro, me desespero, pero yo no puedo hacer absolutamente nada y es como que me digo a mí misma, digo en voz alta y todo, como que me rindo. Y ese me rindo me recuerda que yo no lo puedo controlar, que por más que yo esté frustrado, que lo quiera cambiar, nada va a cambiar. Entonces entrar en esa conciencia me permite como soltar esa pelea que es conmigo y con la vida y que definitivamente yo no voy a ganar, porque la vida siempre tiene su ritmo y yo sí creo que siempre es perfecto porque la vida va al ritmo que tiene que ir y aunque nos cuesta entenderlo y aceptarlo en muchas ocasiones, es el ritmo que nosotros necesitamos. Entonces ha sido algo que me ha ayudado mucho a estar en paz con la vida cuando estoy en el tráfico y voy tarde para algún lugar, igual con los trabajos o los proyectos que a veces queremos como acelerar ese proceso o queremos que sea más rápido, pero simplemente necesitan tiempo y van al ritmo que tienen que ir. Lo que a mí me funciona es volver con una perspectiva de cómo hago que sea más llevadero. Ya estoy aquí, no puedo hacer nada, lo acepté y me rendí ante la vida, pues voy a tratar de disfrutarlo, o al menos voy a tratar de estar presente, o voy a utilizar este momento para pensar en algo. Y en ese pensar en algo fue que pensé en esto que hoy te puedo compartir. Ya estaba tan aburrida de contemplar y eso que me puse simplemente a pensar y me surgió esta lección. Y dije, estoy viviendo el ritmo que tengo que vivir. Y qué lindo. Pero cuando tratamos de luchar contra eso es que realmente los procesos se vuelven tan frustrantes. Entonces creo que siempre que estés en un proceso así en el que tú quieres imponer otro ritmo, lo que sea, pues tómate un momento, detente y piensa qué tienes que aprender de ese ritmo, qué te está mostrando la vida porque te está pidiendo que frenes. Y llegó la tercera lección y me la dio un profesor de surf. Un día antes de viajar, yo bajé a la playa y estaba ahí como viendo el mar, simplemente ahí tranquila, y había unos chicos surfeando. Y me coloqué como a mirarlos y me pareció muy, muy chévere, porque, bueno, ya como te había contado, estábamos en Palomino y desde que llegamos caminando por la playa, todos veíamos muchos lugares que ofrecían servicio de surf. Y yo al principio dije como que, qué chévere, pero pues ya luego como que lo descarté y ya pues dejé de pensarlo. Y ese día pues los estaba viendo todo y se veía como, o sea, se ve muy, muy chévere. Y hubo un momento en que uno de ellos se salió. Entonces yo me acerqué y pues empecé a preguntarle sobre el surf, todo, y él terminó contándome que él era campeón nacional de surf en Colombia, que también era profesor de surf y que tenía de hecho también una academia, que era la academia del hotel ahí en donde yo me estaba quedando. Y empezó a contarme pues como sus experiencias con el surf y lo enamorado que estaba él del surf. Realmente escucharlo fue muy lindo porque era una persona muy apasionada. Y me dijo algo así como que el surf es algo que uno tiene que experimentar al menos una vez en la vida. Y yo, ¿qué? Yo así con el corazón súper abierto estas primeras veces, todo, yo no me dijo nada, yo, listo, entonces yo quiero hacer surf. Y pero yo viajaba al día siguiente, entonces, y yo le conté como que pues no tengo mucho tiempo, todo, y me dijo como que no, pues lo único es que lo hagas a las 6 de la mañana. Y yo, bueno. Entonces al día siguiente yo ya como desde las 5 de la mañana me desperté así como niña chiquita, realmente me sentía muy emocionada por hacerlo. No sé si internamente mi corazoncito sabía que ese día nos íbamos a llevar tantos aprendizajes. Y la lección llegó cuando caminando hacia ese lugar yo le pregunté al profesor si a él no le daba pues mucha risa vernos a nosotros que nunca nos habíamos subido a una tabla ni nada, como nos caíamos de chistosos o en general las cosas tan graciosas que hacíamos de siendo tan inexpertos. Y su respuesta fue súper directa. Él me miró y me dijo, no, ¿porque me voy a reír si yo ya sé que tú te vas a caer? Me da mucha más risa cuando alguien cree que sabe mucho y llega una ola y lo vuelve nada. Lección 3. Las olas más peligrosas son las que llegan cuando tú crees que ya lo sabes todo. Y yo ahí dije, claro, ¿cuántas veces no creemos que sabemos mucho sobre algo y llegan olas de la vida y nos vuelven nada para recordarnos que aún hay cosas por mejorar, aún hay cosas por aprender, que siempre que estamos creciendo pues van a haber retos mayores? Y si ya escuchaste el primer episodio del podcast que fue sobre permitirnos ser principiantes, pues te va a hacer todo el sentido lo que él me dijo. Después de esta lección llegó la más difícil, diría yo, que fue la cuarta lección, la de la tabla. Llegamos al lugar y ya empezamos como con el tema de la teoría, fuera en la playa, él nos explicó como todo lo que teníamos que hacer ya estando ahí en el mar, bueno, nos dieron todas las indicaciones y empezamos a practicar. Cuando ya estábamos surfeando, un momento en el que me caí de la tabla y bueno, antes en la parte de la teoría el profesor sí nos había dicho ya como que no se vayan a colocar la tabla de frente porque pues se pueden golpear y yo no me la coloqué, me la colocó el mar. Resulta que hubo un momento en el que me caí de la tabla y cuando yo iba a salir a buscar la tabla, pues la tabla ya venía como una ola súper grande y me traía la tabla y cuando salí, ¡pum! Me la
puso súper de frente. Me pegué con la tabla en la cara muy, muy duro. Y yo sentí como que eso se me reseteó el Windows. Un momento como que me salí ahí a la playa pues a sentarme un momento porque el golpe fue muy duro, se me reventó el labio, sentía el labio súper, súper inflamado y me sentí ahí, fue como que por un instante dije como que, ay, no, no voy a seguir. Pero luego dije como que pues, no, o sea, si quiero seguir intentándolo, está chévere. Y ahí pensé algo que también me llevo. Y es que los golpes a veces hacen parte de la experiencia. ¿Cuántas situaciones hay en la vida que sentimos que literalmente nos duelen, pero que son completamente necesarias para que aprendamos y no volvamos a equivocarnos de la misma manera? Era muy, muy probable que a mí no me fuera a volver a pasar eso con la tabla. Seguramente yo ya iba a tener más precaución, pero si no me hubiera pasado eso, pues en algún momento tenía que pasarme. Y bueno, decidí volver a entrar al mar. Para ese momento pues ya estaba cansada porque claro, todo el tiempo es como que sales con la tabla y luego es como eres como luchando contra el mar para volver a entrar a buscar la ola. Físicamente es agotador. Tengo que contarte que solo logré pararme en la tabla una vez, pero bueno, al menos esa era la intención, al menos lograrlo. Seguí intentándolo y volvió a llegar el momento en el que me caí de la tabla, pero esta vez caí como sobre unas piedras. Entonces pues sentí que me lastimé y dije como que voy a salirme de nuevo a la playa para revisarme. Y fue en ese momento en el que cuando me salí, me senté, me miré la pierna y tenía mucha sangre y me ardía muchísimo. Y me di cuenta de algo y era que ya no lo estaba disfrutando, ya no quería seguir. Y pensé como que, ¿será que ya casi se acaba la clase? ¿Cuánto faltará? Y lo primero que pensé fue como que tenía que volver y seguir porque si no, me estaba rindiendo. Pero me permití como que pensarlo, analizarlo, transitarlo y dije, pero es que no me estoy rindiendo en absolutamente nada. Simplemente la experiencia para mí ya se completó. Fue ahí cuando llegó la cuarta lección y es que parar no tiene por qué significar rendirse. Y claro, es que la cultura todo el tiempo nos dice que no podemos rendirnos, que tenemos que aguantar, que parar es debilidad. Yo creo que es muy importante aprender a desarrollar esa capacidad de discernimiento entre cuándo te estás rindiendo de algo que realmente aún tenía mucho crecimiento por aportarte, aún podía expandirte muchísimo, y cuándo parar con algo que ya te dio lo que tenía que darte. ¿Cuántas veces hay situaciones, personas, libros, momentos de la vida que simplemente sentimos como que lo que eso tenía que brindarnos ya nos lo dio y es momento de parar de cortar y de simplemente seguir? Que ya lo integraste y simplemente es el momento de soltar, porque hay tantas experiencias que no llegan para quedarse, sino simplemente para expandirte. Y eso fue exactamente el surf para mí. O sea, yo quería tener la experiencia, qué lindo poder decir que hice surf una vez en mi vida y contar lo mala que fui, pero decir que al menos logré pararme una vez, pero que definitivamente no era algo que iba a llegar para quedarse a mi vida. Primero porque no tengo mar cerca a mi casa, entonces no es algo que yo vaya a poder practicar frecuentemente, o sea, definitivamente no es algo en lo que me vaya a quedar, pero también que me iba a permitir tener esta enseñanza tan vivencial de que rendirse no siempre significa parar ni perder nada. Y bueno, después de haberte contado y compartido estas 4 lecciones que son súper funcionales para la vida, tengo que contarte el regalo que me dio este viaje tan lindo, tan grande y tan expansivo. Y vino precisamente ese mismo día en el que estaba ahí viendo a los chicos surfear. Estaba sola porque Sebastián estaba en una reunión y quería pues ir al mar, estar simplemente ahí, leer un rato y eso estuve haciendo. Y hubo un momento en el que me llegó una pregunta y fue, ¿qué haría Mariana chiquita si estuviera en el mar? Porque Mariana chiquita nunca tuvo la oportunidad de ir a la playa. Entonces la respuesta también fue inmediata y fue correría. Correría porque yo de niña amaba correr, de hecho en mi casa me molestaban porque decían como que a mí no me podían abrir la puerta porque yo salía corriendo. Pues me puse a correr por la playa y no me importó absolutamente nada, ni quién me pudiera estar viendo, ni qué pudieran pensar las personas de ver a una mujer ahí corriendo sola por la playa de un lado a otro, como de una esquinita a la otra. Ese día experimenté muchísima libertad, fue una sensación difícil de describir, pero se sentía muy, muy expansivo y fue algo que sembró como una semilla en mí, algo que se quedó y se vino a casa conmigo y que me dejó pensando durante todos estos días. Y pues finalmente me di cuenta por qué significó tanto. Y es que me di cuenta que era una sensación que yo había estado buscando hace mucho. Y era esa sensación de libertad. Pero fue muy lindo darme cuenta que esa sensación pues siempre ha estado ahí y siempre va a estar cada vez que yo decida quitarle esas capas de encima. Yo puedo volver a sentirme igual de libre que como me sentí en la playa cada vez que yo decida hacer algo que genuinamente quiero hacer, sin importarme el que dirán, ni las excusas, ni las versiones adultas y funcionales de Mariana que yo creé que aprendieron a no llamar la atención. Eso fue lo que me hizo darme cuenta que esa sensación va a estar ahí siempre, cada vez que yo quiera quitar capas. También del viaje fue súper especial poder hacer el lanzamiento del podcast ahí frente al mar, lanzando un episodio sobre ser principiante cuando yo simultáneamente estaba siendo principiante en tantas cosas. Fue realmente muy, muy mágico.
Pero una de las cosas más lindas que me dejó el viaje fue poder apreciar el contraste de volver a casa. Porque sí quiero tener una vida llena de muchas primeras veces para no perder esa curiosidad por la vida, para tener historias que contar, anécdotas, para experimentar muchas más cosas, para encontrar hobbies que no sabía que me gustaban, pero sobre todo para que en medio de ese experimentar pueda encontrar cosas que me apasionen tanto y en las que sí quiera quedarme. Y me di cuenta que sí quiero esas primeras veces, pero también extrañaba tanto la sensación de volver a la rutina, de tener días que desde afuera se pueden ver aburridos porque son simplemente repetitivos, pero qué delicia tener ese contraste de permitirte experimentar, pero qué delicia poder quedarte en cosas que tú eliges y que sabes que en esas repeticiones que realmente se construye algo. Y ambas partes se complementan y son lo que construyen lo que yo llamo una vida llena de vida. Entonces, no sé qué primera vez te corresponde esta semana, no sé en qué te está pidiendo tu corazón que te quedes, o quizás sea un poco de ambas, pero tal vez vale la pena preguntárselo a la niña que fuiste y también a la mujer que estás eligiendo construir cada día. Esta semana permítete tener una nueva primera vez. Ya sabes que puede ser algo chiquito, no tiene que ser algo que se sienta enorme. Permítete vivir y experimentar. Y espero que me cuentes cuál fue esa primera vez, cómo te fue, cómo te sentiste, qué tanto te expandió. Porque a veces en esas cosas más pequeñas es donde más regalos tiene la vida para nosotros. Gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio de En Evolución Podcast.